Bienvenidos a este podcast sobre diplomacia, multilateralismo, cooperación internacional, relaciones internacionales, organismos internacionales, seguridad internacional y mucho más. En este primer episodio hablaremos sobre qué es la diplomacia, cuáles son los tipos de diplomacia y los elementos que abarca la diplomacia. Yo soy la doctora Sofía Morales, vicepresidenta de Global Diplomacy Leadership, y durante esta primera temporada estaremos acompañados de la presidenta de Global Diplomacy Leadership, la doctora Denise Morales. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada de poder compartir con todos ustedes mi experiencia, mis conocimientos y mi punto de vista sobre la diplomacia y los asuntos internacionales. Gracias por compartir todos sus conocimientos en estos temas diversos de diplomacia. Vamos a comenzar con la pregunta básica que todo el mundo se hace, pero realmente hacer una definición pues nos ha costado años de estudio, investigación a profundidad y sobre todo este intercambio de ideas que es ¿qué es la diplomacia, Denise? Sí, la diplomacia, bueno, es un concepto que por su propia naturaleza no tiene una definición en común. Sin embargo, pues existen diferentes conceptos que digamos que en la rama de la investigación nos han proporcionado y resaltan diversos elementos que en conjunto constituyen la definición de diplomacia. Para algunos, por ejemplo, la diplomacia es sinónimo de política exterior de un Estado, en cuanto a que para otros, la diplomacia es considerada como un medio importante para la coexistencia pacífica entre Estados. Sin embargo, la diplomacia suele tener relacionada la acepción de ser el conjunto de normas internacionales que permiten a un Estado relacionarse con otros sujetos de derecho internacional o incluso la actividad ejercida por unas personas en nombre de sus países o entes políticos a los que representan. Por ejemplo, aquí podemos ver que también parte de la diplomacia, pues para realizar esta definición es importante recalcar que para que se logre la diplomacia en sí, a lo que se le llamaría diplomacia es que deben existir circunstancias que permitan una determinada solución, pero que sea de manera pacífica, incluso pues respetando los derechos humanos. Y también va aparejada de esta capacidad que deberían de tener los diplomáticos. Correcto. De hecho, hay un concepto general sobre la diplomacia, el cual, bueno, me gustaría compartirlo con todos ustedes, y consiste en la actividad para realizar la política exterior de un Estado, ejercida por personas en nombre de los pueblos a los que representan, ya sea mediante jefes de Estado, ministros de Asuntos Exteriores y delegados, con el objeto muy importante ya sea de resolver tensiones o conflictos a través de negociaciones pacíficas de asuntos de interés común, o bien de mantener y restablecer o alcanzar la paz para, efectivamente, como lo comentabas, la coexistencia pacífica entre las naciones. Me gustaría resumir lo que es la diplomacia como una rama que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales. Y bueno, también cabe recalcar que para definir también la diplomacia es importante también ponerle la palabra persuasión diplomática, ya que justamente se basa en esta capacidad que tienen los diplomáticos de intercambiar ideas de diferentes contrapartes y de diferentes entornos y posiciones, y por lo tanto para poder ejercer lo que se llama diplomacia, deben de establecerse también esta amplia gama de contactos, incluso de posiciones gubernamentales y de hasta posiciones parlamentarias, sociales, incluso empresariales, para poder llevar fácilmente la negociación, que también va aparejada a la definición de diplomacia, y que debemos recalcar aquí que la diplomacia no solamente es en un acto específico, sino también es para alcanzar una perspectiva, objetivos o metas a largo plazo. Correcto. De hecho, hablando de estos objetivos o metas a largo plazo, pues es importante señalar una de las preguntas que nos han hecho demasiado sobre cuál es el objetivo principal de la diplomacia. Bueno, al respecto se considera que la labor principal de la diplomacia se centra principalmente en representar un Estado frente a otro, incluyendo la observación y negociación entre Estados.
Sin embargo, también la diplomacia tiene una amplitud de objetivos mayores, entre los que destacan, y voy a señalar tres principalmente. Primero, la solución pacífica de conflictos internacionales o tensiones diplomáticas. Segundo, la protección de los intereses de los connacionales en el extranjero. Y el tercero, que es muy importante, la paz, mantener la paz en el sistema internacional y entre estados y en la comunidad internacional. Y también hay que recalcar que parte de estos objetivos de la diplomacia, como bien lo saben todos los diplomáticos y todos los internacionalistas, incluso todos los estudiantes de áreas jurídicas, pues saben que la diplomacia es importantísimo para la aplicación del derecho internacional. Este papel que juega el diplomático de promover intereses de la nación, pero a la vez mantener las relaciones amistosas entre diferentes naciones, pues es importante y es parte de este objetivo de la diplomacia. Correcto, sí, y bueno, aunado a esta pregunta sobre el objetivo de la diplomacia, pues surge otra pregunta muy natural que nos podemos hacer en este camino de redescubrir qué es la diplomacia. Consiste esta pregunta en hacernos este cuestionamiento. ¿Cuántos tipos de diplomacia hay? Bueno, al respecto, los tipos de diplomacia son muy diversos. Hay más de 49 tipos de diplomacia y me gustaría señalar ciertos tipos de diplomacia para que tengamos un poquito más de conocimiento correcto sobre estos tipos de diplomacia. Adelante, cuéntanos cuáles son los tipos de diplomacia más comunes, porque obviamente la diplomacia tiene una gama tan extensa como desde el punto de vista que queramos ver la diplomacia. Correcto. Por ejemplo, está la diplomacia epistolar, en cuyas negociaciones de alto nivel se busca evitar consecuencias desastrosas de una grave situación de conflicto internacional. Hay otro tipo de diplomacia que es muy interesante y muy útil en estos tiempos, la diplomacia preventiva, la cual busca evitar que la situación en controversia existente se transforme en conflicto. También nos llama mucho la atención el tipo de diplomacia multilateral que se ve mucho en los órganos internacionales, que generalmente se lleva a cabo efectivamente en organismos internacionales y en foros multilaterales. Y consiste en la práctica de involucrar a más de dos naciones para lograr la solución diplomática de los retos internacionales que se nos presentan. Me encantaría señalar también al respecto de este tipo de diplomacia multilateral que, por ejemplo, la ONU, pues el Foro Internacional por excelencia, pues tiene esta integración de todos los representantes de las naciones que pueden expresar sus necesidades globales y aportaciones al mundo, aunado al establecimiento de objetivos internacionales en común y la creación de leyes internacionales mediante el consenso, que es importantísimo, así como la firma de tratados internacionales que ayuden a mejorar el mundo. Y también quiero recalcar otros tipos de diplomacia que también son base fundamental para la aplicación, respeto y sobre todo esta promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, la diplomacia económica que nos habla justamente de utilizar los recursos económicos de un Estado para promover intereses nacionales, pero a la vez promover estos intereses de una nación en el extranjero mediante el empleo de medios económicos como el comercio, la inversión, las finanzas y la asistencia para el desarrollo. Así también esta diplomacia económica pues se utiliza justamente hablando un poco del multilateralismo y la cooperación internacional para la creación de empleos y la prosperidad económica para ambos países o diversos países, incluso para llevar a cabo la resolución de conflictos y mejorar lazos diplomáticos entre las naciones. Y también pasando a otro punto, existe también la diplomacia cultural, donde la diplomacia cultural, como hemos visto a lo largo de la historia, cada vez es más amplia y se reconoce cada vez este intercambio de ideas, arte, datos e incluso información y elementos de las culturas entre las naciones y sus habitantes con el fin de mejorar el entendimiento mutuo y aumentar el apoyo público, sobre todo para familiarizarse con sus principios, culturas, incluso instituciones en cada nación.
Efectivamente, no omito mencionar que, así como nos señalabas la importancia de la diplomacia cultural y la diplomacia económica, existen otros tipos de diplomacia, como por ejemplo, y que están mucho en auge, como por ejemplo la diplomacia digital, la diplomacia ambiental, la diplomacia comercial, la diplomacia sanitaria, la diplomacia nuclear, la diplomacia parlamentaria, la diplomacia espacial, la diplomacia deportiva, ahorita que vienen los Juegos Olímpicos, la diplomacia humanitaria y sobre todo y más importante, la diplomacia del agua. Sí, es correcto. Y es por ello que, por ejemplo, cuando hablamos de, y mencionaste muy bien, la diplomacia digital, ha habido un gran auge sobre definir si la diplomacia es digital, la diplomacia cibernética, diplomacia tecnológica, diplomacia virtual o cómo sería esta definición de esta ciberdiplomacia. Y es por eso que los invitamos próximamente a estar al pendiente donde se va a hablar específicamente de este gran tema sobre la diplomacia en estas épocas de la tecnología y la era digital. Sin embargo, retomando también otro tipo de diplomacia, encontramos también la diplomacia de la energía, incluso puede haber diplomacia, la educativa, diplomacia sanitaria, que, por ejemplo, sabemos que la educación a nivel mundial poco a poco ha tenido su avance, pero justamente la diplomacia educativa nos ayuda a resolver y hacer uso de la educación para promover las relaciones internacionales y el entendimiento intercultural, como la incorporación también de profesores, estudiantes e intercambios de ideas internacionales para establecer programas educativos que fomenten la cooperación y el entendimiento más allá de las fronteras nacionales, usando herramientas educativas para ayudar a los objetivos de desarrollo global como una forma vital de diplomacia. Y también reconociendo en estas épocas la diplomacia sanitaria, pues se ocupa justamente donde se emplean técnicas diplomáticas para abordar cuestiones de salud mundial, como las pandemias, el acceso a la atención sanitaria y la equidad sanitaria, así también como esta colaboración internacional que compone la diplomacia sanitaria para mejorar los resultados de la salud mundial, incluso para la colaboración mutua en el intercambio y apoyo hacia la ciencia, que también la diplomacia científica es otro tipo fundamental que va aparejado también un poco con la colaboración y la creación de puentes entre las naciones para abordar temas globales como la seguridad alimentaria, el cambio climático, las pandemias, utilizando la investigación científica, la tecnología y la experiencia. Y por ello, esta diplomacia científica ayuda a la cooperación científica internacional e intercambio de información y recursos. Sí, definitivamente, como podemos ver, la variedad de diplomacia, de tipos de diplomacia es bastante amplia y es fascinante porque nos permite especializarnos, especialmente a los que nos dedicamos a esto y a los profesionistas en materia de relaciones internacionales y de, pues, de política internacional, pues en temas muy novedosos que están surgiendo, sobre todo con el auge de las tecnologías de la información y bueno, que va también de acorde a la vigencia de los tiempos. Me gustaría ahora pasar a un siguiente tema que vamos, digamos, encaminados a conocer más sobre este maravilloso mundo de la diplomacia y poder responder a la siguiente pregunta que está muy relacionada con todo lo que estamos analizando en este primer episodio y que es la siguiente. ¿Quiénes son los actores de la diplomacia? Bueno, al respecto, entre los actores de la diplomacia, pues tenemos una gran cantidad de sujetos de derecho internacional. Por ejemplo, tenemos a los diplomáticos, a los embajadores, al personal de las misiones diplomáticas. Y bueno, aquí me gustaría enfatizar que en términos generales, pues un diplomático es principalmente un funcionario o una persona que desempeña profesionalmente un empleo público, cuya labor se enfoca principalmente para el servicio exterior de su Estado, ya sea en una embajada o una misión permanente, de forma permanente o temporal, en el extranjero o en su Estado.
Por su parte, el embajador, recordemos que es un funcionario diplomático de mayor rango que representa los intereses de su Estado ante otro y es considerado jefe de la misión diplomática, siendo su título el de embajador extraordinario y plenipotenciario. También me gustaría enfatizar que la misión diplomática es el medio conducto de las relaciones exteriores de un Estado establecido de forma permanente ante otro Estado o sujeto de derecho internacional, cuya función principal es la de coadyuvar en la cooperación entre Estados y puede tomar el nombre de embajada o misión permanente principalmente. Recordemos nada más que dentro de la misión diplomática hay personas con rango diplomático y administrativo que residen fuera del país que envía. Ahora bien, dada la evolución de la diplomacia, han surgido un nuevo tipo de actores que cada vez más tienen una mayor presencia en la diplomacia, como los actores no estatales. Así, la globalización ha permitido plantear estas nuevas alternativas respecto a los sujetos tradicionales de la diplomacia, lo cual está teniendo, y bueno, estos nuevos actores no estatales están teniendo mayor presencia en el plano internacional. Y bueno, sin omitir mencionar que las organizaciones internacionales están teniendo un rol importantísimo en la diplomacia internacional. Y bueno, justamente para llevar a cabo esta diplomacia y estos actores que forman parte, estas partes que forman estos elementos para llevar a cabo la diplomacia, pues hay que también hablar un poco de estas habilidades diplomáticas que se deben practicar, incluso aprender, como es la buena comunicación, que sería esta habilidad diplomática vital para todos los que quieran formar parte de la diplomacia, la comunicación, las habilidades analíticas, el pensamiento crítico y sereno, estas habilidades de capacidades también de resolver problemas, de resolución de conflictos, pero lo más importante es el establecimiento de la paz y la consolidación de la paz como ejemplos de habilidades diplomáticas. Efectivamente, dentro de las características de la diplomacia, bueno, los diplomáticos deben de tener una amplia capacidad de oratoria, un amplio conocimiento cultural, deben de tener este temperamento para poder solucionar tensiones que surjan en la práctica profesional de la diplomacia y aparejado a estas características que deben de tener los diplomáticos ideales, Sí. pues tenemos estas características que surgen naturalmente en el trabajo de la diplomacia, entre las que encontramos pues la comunicación, la cual es fundamental para la relación entre los estados de manera ya sea bilateral, regional, multilateral. También se requiere la negociación como una característica fundamental dentro del mundo maravilloso de la diplomacia, la mediación, la capacidad de oratoria, como ya lo mencionaba, y sobre todo tener esta intención y este esfuerzo de lograr la cooperación entre estados en los tres niveles que mencioné anteriormente. Bueno, yo quería hacer énfasis justamente en este campo, en las características de la diplomacia y del cuerpo diplomático, que también es necesario resaltar los deberes del diplomático en estas características, como el principal deber diplomático, que es representar y proteger los intereses del Estado, y es decir, que tiene que facilitar, incluso iniciar tratados, convenciones, acuerdos estratégicos, incluso llevar a cabo los que ya estén totalmente ratificados, incluso estén en proceso de creación o de aprobación, deben promover el establecimiento y el mantenimiento de la paz entre ambas naciones o más naciones. Y este deber diplomático es importante recalcarlo porque a veces consideran a los diplomáticos en el mundo exterior como un medio para conocer el mundo, pero va más allá de conocer el mundo, es la representación de un Estado ante las naciones y el esfuerzo que lleva el conocimiento tanto del derecho internacional como de los mismos derechos nacionales y sus cartas magnas correspondientes de cada país, incluso de cada región. Efectivamente, y de ahí es importante conocer bien las etapas de la diplomacia porque pues tienen un cierto orden muy importante para poder lograr
los objetivos de la diplomacia. Entre estas etapas se destacan principalmente las negociaciones previas, las negociaciones en curso, el logro de acuerdos y el seguimiento posterior. Pues bien, sí, estas negociaciones, por ejemplo, son parte de esta forma de relaciones internacionales entre ambos países o más, y también es parte de la aplicación del multilateralismo o de la diplomacia bilateral, que puede abarcar amplia gama de temas, desde el comercio y la seguridad hasta cuestiones culturales y medioambientales. Efectivamente. Y es por ello que, bueno, ahora nos gustaría pasar a otra importante pregunta respecto al descubrimiento de la diplomacia y, bueno, sería específicamente en dónde se puede observar la diplomacia. Esta pregunta es súper interesante porque pues este trabajo de la diplomacia se puede observar en el trabajo que realizan las embajadas día con día, los consulados, se puede también observar en las conferencias internacionales, ya sea bilaterales, regionales o multilaterales, especialmente en la ONU y en estas cumbres de Estado entre las naciones y sobre todo también en el día a día de la diplomacia pública. Por ejemplo, aquí también podríamos clasificarlo incluso como otro tipo de diplomacia, que es la diplomacia pública, donde también se ve reflejado qué es la diplomacia. Haciendo mención a la diplomacia pública, justamente se refiere a este uso de medios de comunicación y formas de comunicación para llegar a audiencias extranjeras. Ahí, por ejemplo, en la diplomacia pública también podemos ver en dónde o cómo se aplica la diplomacia a nivel global, incluso también en esta diplomacia digital que brevemente hemos mencionado, pues en esta breve diplomacia digital también se ve como estas brechas entre el mundo físico, el mundo virtual y entre las naciones se ven cada vez más cortas porque la diplomacia entre diferentes naciones se aplica y se puede ver incluso cualquier persona de cualquier edad. Efectivamente, y es por ello que aquí me gustaría abrir un breve paréntesis para mencionar los servicios diplomáticos más grandes del mundo. Bueno, entre estos servicios diplomáticos encontramos el de países como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, Brasil, Rusia, la India, Japón y Turquía. Sin embargo, me gustaría señalar que el papel tan importante que ha tenido la diplomacia mexicana a lo largo de la historia de la diplomacia mundial. México ha mostrado ser una potencia diplomática con alto prestigio en el plano internacional, especialmente por su vocación pacifista. Hay que reconocer que destacados diplomáticos mexicanos, con su maravillosa experiencia y sensibilidad, defendieron a México y los principios de derecho internacional y la paz de forma admirable. Diplomáticos tan destacados como Matías Romero, Isidro Fabela, Genaro Estrada, Gilberto Bosques, Alfonso Reyes, Alfonso García Robles, todos teniendo en común actuaciones brillantes y ejemplares, siendo este último quien nos enseñó que frente a grandes crisis internacionales se pueden negociar grandes iniciativas internacionales de paz, como el Tratado de Tlatelolco. Y por supuesto, también hay que recalcar, por ejemplo, el grado de importancia que tiene para la Comisión Europea, donde justamente ellos tienen un apartado especial sobre la diplomacia climática y, por ejemplo, para ellos la diplomacia climática en la Comisión Europea tienen diferentes niveles a nivel político. Y esto debe ser, por ejemplo, que se comprometan con el multilateralismo en la política climática, en particularidad con el Acuerdo de París. Otro nivel sería abordar las consecuencias del cambio climático para la paz y la seguridad, incluso acelerar la acción nacional y el aumento de cambio climático, pero de manera consciente en pro de la paz. Y por último, tienen esta clasificación de mejorar la cooperación climática internacional a través de la promoción y la divulgación, donde se busca en la Comisión Europea, por ejemplo, que a través de estas acciones climáticas, socios globales puedan conversar de manera internacional con medios diplomáticos y con herramientas de política exterior, justamente como ha pasado en un ejemplo que fue la COP28,
donde fue un éxito en la diplomacia climática multilateral, donde hubo esta transición de los combustibles fósiles y se abrieron brechas importantes sobre la diplomacia climática. Incluso hubo procesos también internacionales en el caso del diálogo de Cartagena, donde se hubo el objetivo de reducir la división entre países desarrollados y las negociaciones sobre el clima, incluso para terminar la importancia que han tenido la diplomacia y sobre todo a nivel global, hablando de Europa, se llegó a crear por sus gran importancia en la diplomacia climática, los famosos amigos de la reforma de los subsidios de combustibles fósiles, que se encuentra con origen en idioma inglés, que busca reunir a los países para trabajar en la búsqueda de subsidios para combustibles fósiles tradicionales, y esta interacción pone un estrecho vínculo entre la geopolítica energética mundial, los intereses nacionales y las acciones climáticas. Efectivamente, el tema de pues la diplomacia en acción pues es bastante amplio, es bastante diverso y nos permite pues identificar de una mejor manera cómo se trabaja en la diplomacia, en dónde podemos ahora sí que ver esta diplomacia en acción. Y bueno, sus beneficios son bastantes y se distribuyen a lo largo y ancho de toda la población a nivel nacional e internacional. Me gustaría pasar ahora a la última pregunta en este importante descubrimiento de qué es la diplomacia. Y bueno, esta pregunta se refiere a cuáles son los retos para la diplomacia en la actualidad. Bueno, en la actualidad, pues la diplomacia enfrenta diversos retos que, bueno, nos permiten conocer cuáles son los grandes desafíos de nuestros tiempos, pero también cómo podemos ser parte de estas grandes iniciativas internacionales en favor de la paz, de la humanidad y del bien común. Actualmente la diplomacia, pues por ejemplo, puede enfrentarse a circunstancias hostiles o contrarias, es decir, que haya sustitución de embajadas, que haya, no sé, sustitución en oficinas de representación y secciones de intereses, el surgimiento de misiones especiales ante temas específicos e incluso pues equipos diplomáticos que trabajen en favor de la mediación de algún conflicto o tensión diplomática que se presente. También otro reto para la diplomacia en la actualidad es, por ejemplo, la ampliación de la agenda de política exterior de acuerdo a los retos internacionales y nacionales y regionales que haya en cada país y en cada región, y así como en la comunidad internacional. Otro reto para la diplomacia hoy en día es el rápido crecimiento de las agencias nacionales que operan en el extranjero. Digamos que en la actualidad la diplomacia está siendo transformada por las tecnologías de la información y los medios digitales que, bueno, avanzan en la comunicación moderna, y recordemos que la comunicación es parte fundamental de la diplomacia actualmente en nuestros tiempos. Y justamente hablando sobre los retos de la diplomacia, que mencionas un poco estos medios digitales, quiero hacer énfasis en unos datos que la verdad son demasiadamente alucinantes en el sentido de los retos de la diplomacia, y sobre todo en estos medios donde la tecnología cada día lo tenemos al alcance de nuestra mano. Y justamente hay un informe de las Naciones Unidas de que se hizo sobre la cooperación digital, y este informe, que se hizo en el 2019, habla justamente de 5 recomendaciones como para llevar a cabo esta diplomacia, que sería construir una economía y una sociedad digitales inclusivas, desarrollar la capacidad humana e incluso institucional, proteger sobre todo los derechos humanos, promover la confianza, la seguridad y estabilidad digitales, y fomentar esta cooperación digital global,
Y esto es porque justamente los medios sociales, por ejemplo, que se ocuparon cuando hubo un lapso de pandemia, se llevó a cabo la diplomacia por Zoom o diplomacia a través de estas reuniones virtuales que se llegaron a hacer durante un largo periodo por cuestiones de índole mundial, pues hay que reconocer que esto no ha sido algo nuevo. De hecho, la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 1963, por ejemplo, hicieron la primera participación en línea de la diplomacia multilateral. Es un tema maravilloso, pero que tiene amplios paradigmas y sobre todo amplias formas para ver cómo la diplomacia y los retos que vive hoy en día son amplios, y las redes sociales influyen también para la diplomacia pública, como son estas herramientas electrónicas más utilizadas por los servicios diplomáticos en el caso de las redes sociales más famosas, y por ende se les hace el llamado a los diplomáticos que justamente se familiarizarse con estas herramientas electrónicas para llevar a cabo esta diplomacia. También convertirse en un buen oyente electrónico, ese también es otro reto diplomático, y activar estos recursos de manera positiva en pro de los derechos humanos, incluso en pro de las relaciones multilaterales, y se prevé que aproximadamente puede llegar hasta considerarse todo un año para convertirse en un buen diplomático activo en los medios sociales, internacionales y virtuales. Y también para otro de los retos sería contribuir y desarrollar un seguimiento estable, coherente y sobre todo respetable entre ambas naciones con un diálogo de calidad diplomática. Y es por ello que ocupar estos medios digitales también se ha visto influenciado por estas campañas efectivas en las redes sociales que se basan en las habilidades de desarrollo y competencia en diplomacia digital. Así es. Por ello, ya que la información está cambiando, la dinámica del trabajo diplomático exigiendo reacciones más rápidas y otros principios de selección de la información, se requiere de expertos en varios temas, incluyendo no solamente expertos en la dinámica de trabajo de las tecnologías de la información, sino también en el trabajo diplomático se requiere de expertos en materia de derechos humanos, de salud, en temas ambientales, de energía, de alimentación, de economía y finanzas, así como de seguridad internacional. Actualmente la diplomacia internacional está principalmente caracterizada por la cooperación internacional y el multilateralismo, y por ello se requiere de la apertura de mayores canales de comunicación y diálogos diplomáticos, de efectivamente ejercer la diplomacia multicultural, la inclusión de expertos y especialistas, del análisis de la significativa trascendencia de los medios de comunicación, de observar la importancia de la comunidad internacional y sobre todo de considerar la importancia de la participación de los actores no gubernamentales en el plano internacional. En otras palabras, la diplomacia se está acoplando a las necesidades y cambios en los estados y en la sociedad, y bueno, ante la globalización y los nuevos actores en este plano internacional, pues se constituye una nueva gama de temas por analizarse. Aunado a lo anterior, la diplomacia hoy en día requiere adaptación a la cooperación entre instituciones y efectivamente nuevos especialistas en las instituciones de asuntos exteriores. Sobre todo, pues, que estos procedimientos diplomáticos, pues, ya que se han vuelto muy elaborados, pues tienen que requerir un panel de especialistas más especializados en el tema. Y por último, para terminar nuestro primer podcast sobre la diplomacia, pues vamos a llegar a unas conclusiones que realmente especificar conclusiones sobre la diplomacia, pues es una gama muy amplia. Sin embargo, de lo que hemos hablado durante este podcast, parte de estas conclusiones, para cerrar, ¿qué considera fundamental de la diplomacia? Bueno, en conclusión, ante un mundo multipolar que está cada vez más dividido, se requiere de la diplomacia para que mediante el diálogo y conforme al derecho internacional se restablezca la paz internacional y se evite la escalada de conflictos. Recordemos que la diplomacia es la actividad de las oportunidades
por lo que permite en estos tiempos mostrar su trascendental utilidad en el desarrollo de las relaciones internacionales. Y bueno, a manera de conclusión, pues les quiero comentar una frase sobre la diplomacia que llama mucho a la reflexión y es la siguiente: la paz debe estar en el centro de la diplomacia. En otras palabras, la diplomacia debe trabajar por alcanzar la paz. Muchas gracias por habernos escuchado en nuestro primer podcast sobre qué es la diplomacia, en este capítulo de Global Diplomacy Leadership, Actions for Empowerment Change.